¿Greta es una oportunista o es genuino lo que hace? Mira, yo creo que era genuina cuando empezó, luego se dio cuenta de... A su hermana le estaban criando sus padres para que fuera la gran líder feminista, pero al parecer a la niña no le hizo gracia el asunto. Pero yo lo dije, y déjenme ver si lo encuentro y lo pongo aquí. Porque el otro día lo dije y vamos a buscar a nuestro profeta, ya nos las fumamos. Sí. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer una captura de pantalla rápidamente y a ponerlo aquí junto a nosotros. Aquí tenemos ustedes, esto dije el otro día. Dije, he recibido un mensaje telepatético de Nos las fumamos, el profeta de la mofeta, quien advierte a un mundo desprevenido que en pocos días o semanas se anunciará el nuevo libro de Greta Thunberg, que la fuerza te retuerza. Y así estoy yo afirmando, junto con, por supuesto, Nos las fumamos, el profeta de la mofeta, que en unas semanas más, ya como Summer Book, como libro para el verano, aparecerá el nuevo volumen firmado, que no forzosamente escrito, por Greta Thunberg. ¿En qué me baso? En su reaparición en la escena internacional. En los últimos años, cada vez que reaparece, saca un libro. Entonces, pues yo creo que esta es una posibilidad real. Yo creo que es alguien a quien la inflaron enormemente, le han hecho un daño enorme, yo creo, porque le han hecho creer que lo que hacía falta era gritar y no cambiar las cosas, o que gritar iba a cambiar las cosas. Y creó conciencia. Yo no creo que haya creado ninguna conciencia, yo creo que todo el mundo sabía perfectamente lo que ella estaba diciendo, se sabía desde décadas atrás. Y no creo que haya impulsado el cambio. Creo que sirvió para el onanismo del activismo inservible. Mira, ¿qué es activismo en Gaza en este momento? Activismo es el que hace José Andrés. José Andrés tiene cocinas y está dándole de comer a la gente. Salir a la calle a gritar que Israel es genocida es onanismo activista. No va a cambiar absolutamente nada. Si tú le exiges a tu gobierno que rompa relaciones con Israel y haces movilizaciones para que se haga algo, es distinto. Pero si solo quieres, y como la gente me ha dicho a mí, Israel es un genocidio, bueno, no lo es legalmente, porque es el Tribunal Penal Internacional el que determina si se han cumplido los requisitos que el Tratado sobre Genocidio de 1948 si se han cumplido los requisitos de ese tratado para considerarlo genocidio o no. Mientras el Tribunal Penal Internacional no lo haga, pues legalmente no lo es, aunque te dé mucho gusto. No, tienes que aceptar que es un genocidio. Me molesta, miren, a mí me ladran, ¿no? Tienes que decir que es un genocidio. Vale, lo digo. ¿Y qué cambió? Dice tu orgasmito activista. Ay, ya, Mauricio lo aceptó, es un genocidio. Pero no significa nada. Entonces, esas inservibilidades autocomplacientes del activismo a mí me parecen horrorosas. Cambia las cosas, haz cosas. José Andrés hace cosas. Y no lo ven ustedes en todos lados como Greta Thunberg. Yo creo que es preferible ser así. Entonces, y creo que a Greta Thunberg le enseñaron eso. Ella decía, cuando le preguntaron si quería iba a estudiar, terminaba el bachillerato, iba a la universidad, le preguntaron, ¿tú vas a estudiar científico del clima, lógicamente? O sea, no, si ese asunto ya está resuelto, solo falta implementarlo. No es cierto, no está resuelto. Y a veces el uso de las renovables no está lo suficiente técnicamente bien organizado y pueden generarse problemas. Todavía no tenemos forma de sustituir a todo el gas natural que usamos. Tenemos que seguir trabajando sobre eso, y independientemente de que no haya voluntad política en muchos lados, especialmente ahora en Estados Unidos, ¿no?